Buenas tardes, espero que estén muy bien, jóvenes. Un gusto que nos podamos volver a encontrar. No somos un gran número, pero obviamente los que estamos acá vamos a tratar de hacer este encuentro virtual lo mejor posible. Como les estaba comentando hace unos instantes atrás a algunos de ustedes, el día de hoy nos vamos a enfocar en la Segunda Guerra Mundial y esencialmente en las consecuencias que este enfrentamiento tuvo. Sin embargo, para ello también es importante ir recordando algunos de lo que pasó anteriormente, es decir, de las causas, del desarrollo, para poder llegar a este punto de las consecuencias. Así que vamos a comenzar con estas preguntas que son bien sencillas, que son cuáles son las causas y cómo se fue desarrollando esta Segunda Guerra Mundial. Me gustaría que me vayan comentando en el chat, en principio, algunas de las causas y también, si alguien quiere, puede irme comentando cuáles son, por ejemplo, las etapas principales de la guerra, entre otras cosas. Espero que de forma voluntaria me vayan diciendo, obviamente, estas causas, ¿ok? A ver, en el chat ya veo algunas. A ver, el Benjamín me dice Mister, pero no sé si me quiere agregar ahí alguna respuesta. Bueno, sí, efectivamente Benjamín dice que en esta guerra hubo dos etapas. Ya, bien, efectivamente, de acuerdo a lo que nosotros estudiamos, calificamos en dos etapas las más importantes. Y esas etapas, por si no lo recuerdan, fueron efectivamente, como mencionaba Benjamín, la fase europea y la fase mundial. ¿Okay? En la fase europea sabemos que se desarrolla principalmente en este continente, eh, y la fase mundial tiene relación con el ingreso a Estados Unidos y el enfrentamiento que tiene con Japón. ¿Okay? Bueno, Ignacio también agrega la guerra que se dio de forma muy sangrienta, muy violenta entre Rusia y Alemania, entre la URSS y Alemania. Bien ahí, Ignacio, también ese es otro de las batallas más importantes de esta Segunda Guerra Mundial. Ahora me gustaría que me hagan recuerdo de alguna de las causas, por qué se inició esta guerra. Sé que ya lo preguntamos, pero es importante para poder contextualizarlo. ¿Por qué se inició esta Segunda Guerra? ¿Quién de los que está presente me lo puede decir? O si no, voy a escoger a cualquiera de ustedes que ya podría o debería darme al menos una causa. ¿Cuál es una de las causas por qué inicia esta guerra? A ver, veo dos respuestas. Por un lado, tres respuestas. Esteban me dice las diferencias entre ideologías, es decir, la diferencia entre el nazismo, el comunismo y el fascismo. Muy bien, Esteban. Para los que no lo recordaban, anoten esto, diferencia entre las ideologías, entre estos totalitarismos. Erwin también me comenta, me dice el Tratado de Versalles. Efectivamente, el Tratado de Versalles, como lo comentamos ya en su momento, fue este tratado que se hizo al final de la Primera Guerra y que significó el descontento alemán y, entre comillas, este odio que los alemanes tenían hacia a quienes le habían ganado la Primera Guerra Mundial. Fernando también mencionaba y agregaba esto del Tratado de Versalles, así que muy bien, Clemente lo mismo. Esteban agrega otra causa que es la motivación de conquistar territorio. Recuerden que eso, cuando hablamos del nazismo, lo llamábamos como el espacio vital, la conquista del espacio vital. Eran territorios que los alemanes fueron buscando, porque había muchas materias primas, por ejemplo, en estos lugares. Benjamín dice las tensiones chino-japonesas. Sí, es algo que tal vez no se comenta tanto, pero que se da de forma bien importante en la Segunda Guerra. Nos enfocamos generalmente como en todo lo que ocurre en Occidente, pero, por ejemplo, el enfrentamiento entre japoneses y chinos significó la muerte de varios millones de chinos a manos de los japoneses. Los japoneses fueron conquistando distintos territorios en esta etapa de Segunda Guerra. Uno de estos territorios estaba en China, que es el sector o la zona conocida como Manchuria, y eso significó la muerte de muchos chinos a manos de los japoneses. Así que allí, y eso ya estaba previo a la guerra, entonces, eh,
o sea, esta rivalidad estaba previa a la guerra, así que también es otra causa. Muy bien, allí tenemos entonces mencionadas las principales causas, los totalitarismos, la expansión de territorio, el Tratado de Versalles. Ya mencionamos entonces las etapas, la fase europea, la fase mundial, donde sabemos que está marcada la fase mundial por el ingreso de Estados Unidos, y vamos a la etapa final. Esto también lo alcanzamos, lo vimos, pero no lo vimos tal vez con el detalle o el cuidado necesario. Mencionamos acá, por ejemplo, cuando ya se va acercando el final de la guerra, es decir, cuando hablamos de esto, del final de la guerra, estamos hablando de 1944, ¿ya? Allí comienza a marcarse de a poco el final de este conflicto. No se sabía en el momento, pero comienza a marcarse el fin del conflicto a través de algunos hechos importantes como el desembarco de Normandía o el Día D, que se conoce, eh, la pérdida de los alemanes en territorio soviético es otra de los hechos que marca el inicio del fin, valga la redundancia. Eh, ¿Qué significó esto? Significó que en este instante varios de los líderes comenzaron a reunirse. Acá en pantalla ustedes ven que hay fotografía, dice Conferencia de Potsdam, donde en Alemania se reúnen los presidentes de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de la Unión Soviética. ¿Y se reúnen para qué? Para ir acordando cómo iba a quedar el mundo, en definitiva, después de esta guerra, ¿ok? Eso ya lo comentamos. Eh, También comentamos esto respecto a las consecuencias del tipo económica. Yo les mencioné que no es lo más importante, pero obviamente está dentro de lo que hay que analizar. La destrucción de ciudades creo que podría ser tal vez lo más destacado. Y esto sí está dentro de lo más relevante, que es en definitiva el exterminio y la muerte de millones, entre 50 y 60 millones de personas en esta época de guerra. Entonces, eh, creo que es este el punto más importante y que nosotros podríamos sacar una mayor cantidad de lecciones, más allá de lo económico, ¿ok? Em, y nosotros quedamos en esta parte, quedamos en lo que fue la Organización de las Naciones Unidas, ¿ok? Una de las consecuencias, vayan anotando ahí en alguna parte, una de las consecuencias más inmediatas y más relevantes para el mundo respecto cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial es esto, en un instante lo voy a colocar de forma más grande. Es la creación de la Organización de Naciones Unidas. ¿Ok? Esta Organización de Naciones Unidas contó en un inicio con 51 países que se adhirieron a la ONU. Sabemos que en la Primera Guerra también se había creado una organización que tenía como un fin parecido, sin embargo no cumplió su objetivo porque por algo se dio la Segunda Guerra. Eh, Acá se excluyeron algunos países de forma obligatoria, como las potencias del eje, es decir, Alemania, Japón, ¿ya? Y otros países decidieron no integrarla derechamente, como la Unión Soviética. Ahora, si vamos a por qué es importante la Organización de Naciones Unidas, lo vamos a explicar inmediatamente. Yo creo que todos ustedes han escuchado hablar en algún momento de esta institución, de la ONU. Bueno, acá aparece la estructura que tiene la ONU, ya la Secretaría General, la Asamblea, el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia. Son algunos de las partes que tiene la organización, ¿ya? Pero esto es más que nada un tema más tal vez administrativo. Creo que esto es importante. De la ONU salen eh, otras instituciones, otras organizaciones, lo que acá aparece como oficinas especializadas. Por ejemplo, la UNICEF, ¿ya? La UNESCO, la FAO, ¿ya? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Todas estas instituciones que vienen desde la ONU se encargan obviamente en esencia, buscar lo mejor para los seres humanos. Ya la UNICEF, la UNESCO, ambos tienen que ver con la protección de los derechos de los niños, de los seres humanos. La FAO tiene que ver con ayudar en temas de alimentación a nivel mundial.
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tiene que ver obviamente con un apoyo económico a las naciones. Entonces todas estas instituciones que surgen de la ONU existen hasta la actualidad y tienen el fin de colaborar obviamente con el desarrollo de los seres humanos. Pero si tuviésemos que decir cuál es lo más representativo y por qué se destaca tanto esto de la creación de la ONU, es por lo siguiente. Es la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Okay? Sabemos que en la Segunda Guerra Mundial se violaron derechos que son fundamentales y esenciales para la humanidad. Se violaron de forma recurrente, de forma constante. Y ahí cuando hablo de esto no me refiero solamente a los nazis, porque tendemos a ligar como esto negativo y la violencia solamente a los nazis. Evidentemente allí hay muchos actos violentos, pero en general todos los que participaron en la guerra cometieron atrocidades. Cuando hablamos, por ejemplo, de los bombardeos de los aliados hacia las ciudades alemanas, donde murieron civiles, que muchas veces tal vez no tenían nada que ver con el pensamiento nazi, claramente allí se cometen distintas atrocidades. Entonces, por esa razón, se crea una comisión después de la guerra que busca, que tiene como esencia la creación de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí una fotografía muy icónica donde Eleanor Roosevelt, que en ese instante era esposa del que había sido presidente de Estados Unidos, preside ella la Comisión de Derechos Humanos. ¿Okay? Efectivamente en diciembre de 1948 se logra la aprobación de esta Declaración Universal de Derechos Humanos. Y de esta forma, nosotros hasta el día de hoy nos regimos bajo esta declaración. Aquí, en esta declaración de los derechos del ser humano, aparece obviamente todo lo vital, lo fundamental que debe existir y que debe respetarse en una sociedad civilizada. Como muchos de los países firmaron y se adhirieron a la ONU, obviamente tienen que respetar y tienen la obligación de promover y respetar estos derechos humanos. No sé si hay alguna duda respecto a ese punto, respecto a lo de la ONU y la importancia de los derechos humanos. Entonces, allí algunas de las razones de por qué es importante, obviamente, la creación de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. No olvidar que esta institución entonces se encuentra hasta los días de hoy. Bueno, ahí me dicen, no, mister, que está todo claro. Para continuar vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a, deme un instante. Estoy buscando acá. Vamos a trabajar entonces sobre estas dos páginas que nos vienen a hablar de las consecuencias humanas, sobre todo de esta Segunda Guerra Mundial. Vamos a hacer la lectura de las dos páginas, ¿ya? Y sobre todo nos vamos a quedar con algunos conceptos importantes que ustedes deben saber, ¿ya? No pueden no saber siendo estudiantes de segundo medio, ¿ok? Algunos conceptos importantes como, por ejemplo, qué es un genocidio, qué es un holocausto, que es esencial y vital que ustedes lo manejen. Pero antes entonces de leer estas dos páginas, vamos a ir a ver un video que dura 2 minutos, que es una noticia que habla sobre la conmemoración, en este caso del final de la guerra y de las acciones lamentables que se tomaron en contra de los judíos en este instante. Voy a compartir. Presten atención y observen con mucha atención entonces este video. Un homenaje a las víctimas, a judíos, gitanos, discapacitados, homosexuales, a todos los que los nazis declararon enemigos.
Ante representantes de estos grupos y de los sobrevivientes de Auschwitz, el presidente del Bundestag subraya la responsabilidad de los alemanes en los crímenes nacionalsocialistas. Dos posteriormente no son responsables del terrible pasado de nuestro país, pero sí de cómo abordarlo. Es por ello que mantener el recuerdo de lo ocurrido durante el nacionalsocialismo es una tarea permanente entre las generaciones más jóvenes. El recuerdo del Holocausto forma parte de la identidad alemana, recordó el presidente. No existe la identidad alemana sin Auschwitz. El recuerdo del Holocausto concierne a todos aquellos que viven en Alemania. En palabras de Gauck, asumir la responsabilidad por el pasado significa también asumir esa responsabilidad en el presente. Lo hicimos al identificarnos y empatizar con las víctimas. Y lo hacemos hoy cada vez que nos oponemos a la violencia y a la exclusión y ofrecemos un hogar seguro a quienes huyen de la persecución, la guerra y el terror. La música del francés Olivier Messiaen acompañó el homenaje. Messiaen compuso la pieza siendo prisionero del campo de concentración de Görlitz, un símbolo de la desesperación y al mismo tiempo de la esperanza de quien sobrevivió al horror de un campo de concentración. Ahí entonces veíamos y observábamos una noticia que nos mostraba, como les decía, una especie de conmemoración en torno a toda esta situación que ocurrió a todos estos grupos que fueron asesinados por los nazis, judíos, gitanos, eh, gente con algún tipo de necesidad, entre comillas, de acuerdo a lo que los alemanes definían. Ya, evidentemente eso es totalmente inhumano, totalmente incomprensible. Eh, entonces, nos vamos a enfocar ahora en esta parte final, en lo siguiente, que es, vamos al texto, eh, y vamos acá. Miren, chicos, antes de ir leyendo lo que aparece acá, bueno, es página, me preguntan entre paréntesis, bueno, sale 58, es página 56 de su libro, ¿ya? Si lo tienen a mano, vayan a la página 56. Antes de, como les decía, antes de iniciar con la lectura de esto, hay cosas que por un tema de tiempo tal vez, por un tema que muchas veces pasa a ser algo personal, no vamos a ver acá, pero por ejemplo, si ustedes quieren tener un mayor conocimiento respecto a lo que fueron los campos de concentración, bueno, ustedes tienen el acceso muchas veces a cualquier documento o cualquier video que aparezca en internet, pero yo les recomendaría, si es que tienen Netflix, en Netflix hay un documental que se llama La Segunda Guerra Mundial a todo color, ¿ya? Porque son imágenes de esas que típicamente vemos en blanco y negro, pero que fueron restauradas. Y allí hay varios capítulos donde se van mostrando y viendo de forma más detallada cómo se dio esta Segunda Guerra. Se va mostrando, por ejemplo, cómo se dio esto de la batalla entre Estados Unidos y Japón. Se va mostrando cómo se dio la batalla entre Alemania y la Unión Soviética. Pero si nos referimos concretamente a este tema, yo les recomiendo que vayan a ese mismo documental y ya en el penúltimo capítulo, capítulo, este capítulo se refiere a todo lo que ocurrió y todo lo que lamentablemente se dio en los campos de concentración, ¿ya? Se llama, a ver, creo que son los crímenes de Buchenwald, ¿ya? O si no, es en los campos de Buchenwald, porque Buchenwald es donde eh, uno de los primeros campos que se descubre el horror. O sea, se descubre entre comillas, porque también ya había
conocimiento, pero se logra apreciar el horror y la cantidad de miles de personas que fueron asesinadas por los nazis. Entonces, les vuelvo a mencionar, si quieren saber más, vayan a Netflix, eventos de la Segunda Guerra Mundial, y el penúltimo capítulo está enfocado en este tema, ¿ok? Ahí van a poder entender y conocer una realidad que tal vez para muchos es ajena, ¿ok? Pero que es importante que no se repita en la humanidad. Una vez dicho todo eso, vamos ahora sí a la lectura de estas dos páginas, donde aparecen algunas preguntas y con eso vamos a ir cerrando. ¿Ya? Les voy a pedir a algunos de ustedes que me vayan acompañando, que me vayan ayudando con la lectura, para que no esté leyendo yo todo el rato. Esteban Escobar, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Sí, Esteban, no sé si tienes el libro o si lo estás viendo acá en la pantalla. sí lo tengo acá. Ah, ya. Entonces necesito que me ayudes a leer desde las consecuencias de la guerra, ya hasta donde dice considerados inferiores o peligrosos por los nazis, hasta el final del párrafo de los crímenes de lesa humanidad. Bueno, Ya, por favor. Comienza nomás. la Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más mortíferos de la historia, y sus efectos demográficos, materiales y morales fueron devastadores. Los crímenes de lesa humanidad. Aunque no hay de acuerdo entre los historiadores sobre el número total de víctimas, se estima que murieron alrededor de 60 millones de personas. Aproximadamente la mitad de esas víctimas fueron civiles que perecieron a causa de los bombardeos y las masacres realizadas en China y el sudeste asiático por los japoneses y en Europa por los nazis, en un genocidio conocido como el Holocausto. Esta matanza consistió en la persecución y el asesinato sistemático de alrededor de 6 millones de judíos por parte del régimen nazi. En 1942, Hitler ordenó la solución final, es decir, la eliminación total de la población judía de Europa, por medio de una inmensa red de campos de trabajo y exterminio. En esos campos de concentración fueron torturados y asesinados, además de los judíos, otros grupos considerados inferiores o peligrosos por los nazis. Muchas gracias, Esteban. ¿Qué podríamos destacar de lo que estaba leyendo entonces su compañero? Varias cosas. Volvemos al número, que se menciona que no hay un acuerdo entre los historiadores en general, pero sí, más allá de si hay un millón más o un millón menos, estamos hablando de millones de muertes. ¿Ya? Acá se estiman 60 millones. También, como les comentaba adelante, no solamente fueron los nazis los que asesinaron, ya, o sea, los nazis asesinaron y es condenable, pero también hubieron otros grupos que lo hicieron, ya, y es tan condenable, ¿ok? Como los japoneses a otros grupos, ya. También podríamos destacar lo siguiente, el concepto del holocausto, que lo vamos a ver en un instante más, qué significa el concepto de genocidio. ¿Qué es un genocidio? ¿Qué es un holocausto? Lo vamos a ver en un momento más. Pero son conceptos que vayan anotando porque es importante que los manejen. Y también de lo que leía entonces el compañero, podríamos ordenar, podríamos mencionar esto de la solución final. ¿Ya? La solución final fue una especie de plan que idearon los nazis para acabar con estos grupos de personas que ellos calificaban como inferiores. Dentro de lo cual la gran mayoría de estos grupos estaba compuesta por judíos. ¿Y qué significó esto de los campos de concentración? Esto de las cámaras de gas, que yo creo que también ustedes han escuchado, una serie de torturas tremendas, horribles que se dieron. Continuemos con lo siguiente. Le voy a pedir bueno, ahí Benjamín mencionaba lo de los hornos crematorios. Efectivamente, esa fue una de las tantas fórmulas que idearon para, entre comillas, industrializar el asesinato, hacerlo en masa, hacerlo no de a uno, de a dos, de a 10, sino de a miles. ¿Ok? Vamos con el siguiente párrafo, el siguiente punto que lleva por título las migraciones forzadas. Le pido allí, a ver, una señorita que me ayude
Fernanda, Fernanda Alvarado. Pues ¿Me el... escucha, cierto? Sí, se escucha. El Ya. segundo párrafo, por favor. Las migraciones forzadas. La guerra también produjo gigantescos desplazamientos forzados. Algunos fueron provocados por los nazis en los países que ocuparon durante el conflicto. Otro se generó al final del mismo, tras la liberación de prisioneros de guerra o por los acuerdos establecidos en los tratados de paz y los cambios de fronteras. Así, en 1945 había en Europa unos 400 millones de hombres, mujeres y niños desarraigados, sin hogar, entre ellos unos 13 millones de alemanes expulsados de Checoslovaquia y de las zonas anexionadas por Polonia y la Unión Soviética. Ya, muchas gracias Fernanda. Obviamente allí se habla, aparte de las muertes que se dieron, también se dieron otras situaciones que perjudicaron a muchas de las personas que vivieron en la época, como el tener que irse de sus lugares de origen, perder contacto total con su familia. Y a esto obviamente se le conoce como las migraciones forzadas. Muchos de los judíos, sobre todo son los que tienen que irse de sus lugares de orígenes y esconderse en otros países, refugiarse. eh, entonces son muchas las situaciones que son de este tipo y que son obviamente lamentables. Vamos a lo siguiente, los daños infraestructurales. Le pido allí que me acompañe o que me ayude con esa lectura a Benjamín Prieto. Benjamín, no sé si puedes activar tu micrófono. Hola, profe. Hola, Benja. Benja, ayúdame con ese párrafo de los daños infraestructurales, por favor. Vale. Además de los daños humanos, las pérdidas materiales fueron considerables. La devastación provocada por la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki marcó la historia del siglo XX. Solo en Hiroshima hubo más de 100.000 muertos e innumerables heridos y afectados por la radiación de una población de 250.000 habitantes. De esta forma, numerosas ciudades europeas y japonesas quedaron arrasadas y la red de comunicaciones prácticamente desapareció. Por último, los campos que fueron bombardeados no podían ser utilizados para la agricultura, lo que provocó una aguda escasez de alimentos y por ende hambruna. Gracias Benjamín. Miren, este es un tema que tampoco es menor y que tampoco lo vamos a ver ahora en detalle, pero que yo los invito a que investiguen, a que averigüen, a que observen. En este mismo documental que les comentaba delante, que está en Netflix, en el último capítulo habla sobre esto, sobre las bombas atómicas. Las bombas atómicas evidentemente vinieron a ser un arma totalmente destructiva y nueva, no había sido utilizada hasta ese momento en el mundo, que significó que en el instante de su lanzamiento, o sea, cuando hace la explosión, murieron miles de personas. Se habla de 70.000 muertos, 100.000 muertos en el instante de la explosión. Eso sin considerar a los que murieron después, unas horas después, por los efectos de la radiación. Entonces, creo que sería muy interesante, chicos, para su propio conocimiento, que lo vean, que puedan conocer cuáles son los efectos de una situación tan dramática como una guerra. Los invito entonces a ver ese documental. Y también, aparte de esto de las bombas atómicas, porque significó la muerte de estas miles de personas, también significó que no solamente en Japón, sino que en parte de Europa, por muchos años no se pudo desarrollar la economía de una forma que permita vivir a las personas dignamente. O sea, tardó en que la situación vuelva a ser más normal en términos económicos. Es otra entonces de las consecuencias de este conflicto. Yendo acá en la misma página, arribita, algunos números para hacernos ideas. Por ejemplo, aparece la cantidad aproximada de víctimas por cada país entre las víctimas de tipo militar y las víctimas de tipo civil. Bueno, por ejemplo, aquí aparece la URSS,
una cantidad aproximada de víctimas de 8.600.000, pero en total 26 millones aproximadamente. China, 1.450.000, pero en total 2.500.000 a 13.500.000 entre militares y civiles. Alemania, 4 millones, en total 6 millones sumando los dos, y así podemos ir viendo la cantidad de muertos en cada país o en distintos países, entre militares y civiles. Eso es importante porque en esta época, lógicamente, no hubo distinción entre un militar y civil. Después los bombardeos eran a ciudades, ciudades que no tenían tal vez que ver directamente con el conflicto y donde murieron muchos civiles. Esta imagen también es importante. Muestra a niños prisioneros de los campos de concentración nazi de Auschwitz en Polonia. Esos campos eran ocupados para trabajos forzados y de exterminio de la población, para lo que contaban con cámaras de gas y estos hornos crematorios. Esta fotografía fue tomada por los soviéticos, ya una vez que logran la liberación de este campo de concentración. Son situaciones realmente lamentables, ya, realmente lamentables, y que ojalá nunca se vuelvan a repetir. Ya para ir finalizando, acá aparece la definición de las ideas centrales de los dos conceptos importantes que les remarcaba delante, que son el holocausto y genocidio. Voy a pedirle a Clemente que me ayude con la definición o con la lectura del holocausto, por favor. Hola. Hola, hola. Ya. El holocausto. El holocausto fue una persecución y el asesinato sistemático, burocráticamente organizado y auspiciado por el Estado, de 6 millones de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores. Holocausto es una palabra de origen griego que significa sacrificio por fuego. Durante la era del Holocausto, las autoridades alemanas persiguieron a otros grupos debido a su percibida inferioridad racial. Los romaníes, gitanos, los discapacitados y algunos pueblos eslavos, polacos y rusos, entre otros. Otros grupos fueron perseguidos por motivos políticos, ideológicos y de comportamiento. De entre ellos, los comunistas, los socialistas y los testigos de Jehová y los homosexuales. Para el año 1945, los alemanes y sus colaboradores habían asesinado aproximadamente a 2 de cada 3 judíos europeos como parte de la solución final. Muchas gracias, Clemente. Para que tengan noción de lo que significa entonces la palabra, nos quedamos con la primera parte. Ya fue la persecución y asesinato sistemático. Persecución y asesinato sistemático por parte de un Estado. No es que una persona o un pequeño grupo de personas quiere matar a otro grupo, sino que el Estado, la nación en general, se organiza de forma tal para matar y exterminar a estos grupos que ellos consideraban inferiores o menores, ya dentro de los cuales están mencionados los judíos y otros grupos como los gitanos. Por eso se habla del holocausto, porque en esta época Hitler y los nazis aplicaron esta política de perseguir de forma sistemática a estos otros grupos, y con el objetivo de asesinarlos. El segundo concepto, que también es importante que ustedes lo manejen, es el de genocidio. Le voy a pedir entonces a Felipe Sáez, que me ayudes a leer ese párrafo que habla sobre genocidio, por favor. Hola. Hola, Felipe. El genocidio es un crimen internacional que las naciones firmantes deben evitar y sancionar. Se define como, se entiende por genocidio cualquier de los actos mencionados a continuación
perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, matanza de los integrantes del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los integrantes del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que haya de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Muchas gracias, Felipe. Entonces, dentro del concepto de genocidio, que se asimila al del Holocausto, ¿ya? Pero cuando hablamos del Holocausto, típicamente lo asociamos a lo que ocurrió en la Segunda Guerra. Sin embargo, si hablamos de genocidio, sabemos que también se dio en la Segunda Guerra, pero también se sigue dando en la actualidad, en otras zonas del mundo. Si hablamos de genocidios, también se refiere a la búsqueda de la destrucción de un determinado grupo, que podría ser cualquier comunidad. Por eso sale que cualquiera de los hechos que aparecen acá, si se aplican, estaría siendo considerado eso como un genocidio. Obviamente también con características bastante negativas. Y también, como les mencionaba, es una situación que se sigue dando en algunas otras partes del mundo. Ya para ir terminando, pueden ver en pantalla el recurso 62, que menciona la siguiente imagen, muestra la devastación causada por la bomba atómica lanzada por Estados Unidos en Hiroshima, Japón. Y vamos a la pregunta número 1. Teniendo en cuenta los recursos de esta página, ¿qué países tuvieron la mayor cantidad de víctimas durante la guerra? Vamos a esa primera pregunta. ¿Quién me puede responder eso? Díganme cuáles son los 2 primeros países que tuvieron mayor cantidad de víctimas. En el chat, el Ignacio dice China, Esteban dice la URSS y China. Bien, es correcto. La URSS y China son entonces los 2 países que en principio tienen una mayor cantidad de muertos. Eso se explica, entre otras cosas, porque también la población obviamente era bastante numerosa en comparación al resto de países. Otra pregunta, ¿qué diferencias hay entre holocausto y genocidio? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entonces entre estos 2 conceptos, entre holocausto y genocidio? Para eso, obviamente, pueden volver a observar acá la definición. Yo ya les comentaba que cuando hablamos de holocausto, sobre todo lo asociamos a una época en particular. ¿Quién me puede decir la diferencia? A ver, en el chat veo 2 respuestas. Nicolás me dice, el holocausto es organizado por el gobierno, eso entendí, y genocidio puede ser por un grupo de personas. Sí, efectivamente, el holocausto, efectivamente, como lo menciona su compañero, para los que no lo habían entendido bien, está organizado por un Estado, por una nación, por un país. Es como si el Estado de Chile ahora decidiera matar a ciertos grupos de personas, y eso estaría organizado por, ojo, no estoy diciendo que pase, pero para que vayan asimilando, estaría organizado por el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Ya, el Estado estaría buscando la organización para realizar esta acción. Y como mencionaba también su compañero, el genocidio se refiere también a una matanza contra un grupo, pero que no necesariamente va a ser organizada por el Estado, sino que puede ser por otros grupos que van a matar de forma masiva. Eso es un genocidio, una matanza de forma bastante masiva. Esteban también agrega, el holocausto fue la persecución y asesinato de los nazis a sus enemigos, y el genocidio es el sometimiento de personas a otras personas.
También esa podría ser una diferencia. Muy bien, Esteban. Como les comentaba, Holocausto lo tendemos a ligar con lo que ocurrió en Alemania. Y genocidio más bien puede ser algo de un carácter más pequeño en cuanto a la organización, pero tan destructivo como el Holocausto, porque se puede terminar matando a miles de personas, cientos de personas. Muy bien allí entonces con la respuesta. Gracias Nicolás, gracias Esteban. Y para finalizar, en la número 2, dice, busca una foto actual del edificio que se observa en este recurso 62, que hoy día es conocido como el Memorial de la Paz de Hiroshima, y es reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Luego responde, ¿qué piensa sobre la decisión de las autoridades japonesas de mantener el edificio tal como quedó luego de la bomba atómica? Entonces, para eso, voy a buscar en pantalla el Memorial de la Paz de Hiroshima. En la actualidad, ustedes en el libro están viendo una imagen de la época, pero vamos a una imagen más reciente, ¿ya? A ver, voy a abrir esta imagen y voy a compartir pantalla. Y una vez observado entonces, necesito que también me comenten qué opinan sobre la opinión de los japoneses de mantener esto en pie. Ahí está el Memorial de la Paz, el mismo que aparece en el libro, pero obviamente mucho más, con una fotografía más actualizada. Y bueno, allí de hecho esta es sobre una noticia que habla sobre la conmemoración de la muerte de miles de personas a raíz de esta bomba. Una vez observado eso entonces, me gustaría escuchar su respuesta. ¿Qué piensan ustedes de que los japoneses, de que las autoridades hayan mantenido este memorial? ¿Creen que está bien? ¿Qué sentido tendrá? No sé si ¿quién me puede comentar eso? Profe, Sí, Ignacio, te escucho. es como lo dejarían como recuerdo para acordarse lo que pasó. Sí, ya muy bien, muchas gracias Ignacio. Y tratando de profundizar en eso, que está muy bien lo que menciona su compañero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? O sea, para recordar, sí, pero ¿con qué objetivo es necesario recordar? ¿Quién puede complementar allí? Vamos, hay varios que yo creo que podrían darme la respuesta. A ver, Benjamín Prieto me dice, para que no se vuelva a repetir tanto desastre. Creo yo que es una de las razones, una de las, eh, seguramente hay muchas, pero es una de las fundamentales. El saber, el dejar eso como muestra para, para que las futuras generaciones sepan lo que ocurrió, y no se vuelva a repetir algo similar. Clemente me dice cómo se llama un memorial, entre comillas, es para conmemorar a todas las personas muertas. Claro, también es otro objetivo fundamental. Fernanda me dice, yo creo que quizás está bien, ya que sería un monumento para conmemorar a todas aquellas personas que murieron allí. ¿Sí? Bien también, Fernanda. Esteban me dice que igual cree que está bien porque es un homenaje y además muestra el daño que puede causar una guerra. Bien, excelente respuesta. Gracias Ignacio, Benjamín, Clemente, Fernanda, Esteban. Creo que son todas respuestas muy, muy adecuadas. Cuando uno se pregunta por qué queda esto, porque tal vez hubiese sido mucho más fácil derrumbarlo y volver a construir. Pero efectivamente esa es una muestra, como decían sus compañeros, de las consecuencias de una guerra. La forma en que las futuras generaciones sepan lo que podría significar entrar en un conflicto como este, y sobre todo saber la cantidad de personas que murieron a partir de toda esta situación. Bien, no sé si hay alguna duda o consulta, chicos, algo que no se haya comprendido. No sé, me gustaría que me comenten o que me digan si está todo claro, o si alguien quiere preguntar algo, lo puede hacer. El Benjamín me dice que está todo claro. No sé los demás qué opinan. Espero que
espero que podamos sacar una lección de esto. No fueron muchos hoy día los que estuvieron, pero los que estamos acá saquemos una lección de las consecuencias de la guerra, ¿ya? Y que ojalá nunca nosotros como humanidad, como sociedad, nos toque pasar una situación de este tipo. Bueno, me dicen que está todo claro, así que excelente, chicos. Vamos a dar entonces por finalizado nuestro encuentro del día de hoy. A ver, el Nico me quiere decir algo, pero lo va a decir por privado, así que no hay problema. Voy a detener entonces la grabación y ya los que quieran se pueden ir desconectando. Yo voy a leer lo que me escriben ahí sus compañeros. Que estén bien, chicos, cuídense, nos estamos viendo y que tengan un rico almuerzo. Adiós.